Ya. Hoy día vamos a trabajar con norma APA y pensando un poquito también en lo que es el plagio y el tema de que las ideas siempre tienen que ser originales. No obstante, cuando yo tomo información que ya existe, sobre todo ustedes que deben trabajar con normativas, por ejemplo, con algunas leyes, con algunos protocolos, o algunas directrices, ¿cierto? Esas yo no las puedo inventar, pues esas están en algún lugar y por cierto que yo tengo que echar mano a esa información cuando estoy tratando de explicar otra, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de normas de seguridad en el trabajo, eh, existen regulaciones respecto al tema y yo no puedo inventarlas, están, ¿ya? Entonces, considerando eso, nosotros vamos a trabajar la norma APA, la normativa APA, que yo creo que ustedes deben haberla escuchado y espero que así sea, es un conjunto de reglas, ¿ya? Que en el fondo nos da orientaciones de qué es lo que nosotros debemos hacer para que nuestra presentación escrita sea consistente y sea clara. Y también resguardando el derecho de autor, ¿ya? Igualmente resguardando que quienes escriban tengan su reconocimiento en otros escritos, ¿ya? APA es la Asociación Americana de Psicología que nace en el año 29, conformada por un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores que establecen una normativa para la entrega de trabajos de corte académico. Es decir, probablemente, bueno, hoy día se está usando inclusive en los colegios o en los liceos trabajar con la normativa APA, pero en su inicio se aplicaba más bien a los trabajos de tipo académico, es decir, cuando se escribían ensayos académicos, eh, cuando se escribía investigación, artículos académicos, se exigía que fuese en normativa APA. Hay otros estilos también, está el MLA, está Vancouver, hay otros estilos, pero el que se utiliza más frecuentemente es la normativa APA, es internacionalmente utilizada y aplica para el ámbito de la administración. El estilo APA se va a encargar de cuestiones muy sencillas, como por ejemplo, la armonización de los títulos, la puntuación, las abreviaciones. Es un librote de este tamaño y ahí nosotros vamos a trabajar con la normativa APA 6, que es la sexta edición, que era la última hasta el año pasado, que salió APA 7. Pero APA 7 todavía no está tan conocida por las personas, recién se están liberando algunas publicaciones en español porque este libro inicialmente se publica en inglés. Y entonces vamos a seguir trabajando con APA 6, pero el APA 7 solamente incorpora algunos ajustes mínimos respecto de lo que vamos a ver nosotros hoy día. Se ocupa en primer lugar de aspectos formales, como por ejemplo el tamaño de la hoja. Entonces APA establece que el tamaño de la hoja es tamaño carta, ¿ya? Y ahí se deja de utilizar oficio. Los márgenes, según APA, son de 2,54 por cada lado, lo que es equivalente también a una pulgada. Y eso es importante saberlo porque a veces cuando lo configuramos en Word, ¿ya? Word, en vez de decir 2,54, me ha pasado con los computadores de algunos estudiantes que dicen 1P, que es equivalente a una pulgada, y si aparece 1P en vez de 2,54 centímetros, está correcto. Y ese 2,54 es en todos los bordes del documento. La sangría es de 5 espacios al inicio de cada párrafo. La letra es Times New Roman número 12, alineada a la izquierda y con interlineado doble y espaciado 0. Entonces esta es harta información, pero mi idea es irla poniendo en práctica, ¿ya? Con ustedes, así es que voy a compartir mi pantalla para mostrarles de alguna manera cómo yo voy trabajando esto.
un documento que le vamos a dar formato APA. Yo ya tengo algunas cosas como media insertas. Lo bueno de irlo configurando en Word, chiquillos, es que uno lo hace una vez y luego aprieta un par de botones y ya todo va tomando forma y va tomando sentido y me cuesta menos trabajo hacerlo cada vez. Lo primero que establece es que la página debe ser tamaño carta. Entonces voy a disposición y corroboro que el tamaño sea tamaño carta. Si no dice carta, dice letter, por si acaso, en inglés. Tamaño carta. Luego dice que los márgenes deben ser 2,54 por lado. Si ustedes miran en Word, no aparece ningún margen de los que vienen preestablecidos, toma el 2,54 por los 4 lados. Entonces lo que yo tengo que hacer es ir a márgenes, fíjense acá, y voy al final, márgenes personalizados. Y ahí yo doy 2,54 por cada lado. Superior, inferior, izquierdo y derecho. Y aquí presiono establecer como predeterminado. Y fíjense que ahora en los márgenes me va a aparecer con una estrellita, el margen predeterminado, que es, yo ya sé que es el margen estilo APA, que tiene 2,54 por todos los lados. Entonces cuando agarre otro texto y quiera darle formato APA, voy y pincho ahí y facilito se van a insertar los 2,54 por cada lado. Otra cosa que establece, ¿cierto? Es el tipo de fuente, el espaciado, etc. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo, voy a hacer clic con el mouse, clic derecho, y lo primero que voy a configurar aquí es el párrafo. Entonces voy a decir, lo que me dice APA es que la alineación debe ir a la izquierda, ¿ya? Dice que la sangría es de 5 espacios, entonces voy a marcar aquí la sangría es el espacio que está al inicio de cada párrafo, por lo tanto en sangría voy a decir que esta es una sangría especial que se va a aplicar en la primera línea de cada párrafo, y es de 5 espacios, y 5 espacios es equivalente a 0,5 centímetros. Dice que el espaciado debe ser 0, por lo tanto debo dejar estos dos en 0, y que el interlineado es doble. ¿Qué es el interlineado? Es el espacio que hay entre una línea y otra. Y el espaciado es el espacio que hay entre un párrafo y otro. Puedo establecer como predeterminado también, presiono aceptar e inmediatamente se alinea a la izquierda, ¿cierto? Tengo el espaciado 2.0, perdón, el interlineado 2.0, el espaciado 0, etc. Y los 0,5 de sangría en cada uno de los párrafos que anteriormente no estaban sangrados. Lo otro que puedo configurar también aquí es la fuente, que es la letra. Entonces dice que la fuente debe ser Times New Roman número 12. Entonces yo voy a escribir Times New Roman, normal, número 12, aceptar, y ahí inmediatamente ya tengo resuelto el tema de el formato. Entonces vamos corroborando aquí de que ya fuimos desarrollando todo esto. Bueno, hay otros aspectos formales, ¿cierto?, que son las abreviaturas. Lo más importante aquí es señalar que las abreviaturas se deben utilizar de manera moderada y solamente cuando ayuden al lector a entender el texto. No vamos a escribir un texto completo lleno de abreviaturas, eso es básicamente. Y luego, otro aspecto importante que tenemos acá en APA es que establece las jerarquías de los títulos. Entonces dice, dependiendo de la categoría del título o dependiendo del nivel de importancia del título, nosotros le vamos a asignar categoría 1, 2, 3, 4, 5. Yo les digo que generalmente no se ocupa más allá de la categoría 3, y cuando llegamos a ocupar hasta la categoría 5 es cuando son trabajos larguísimos, por ejemplo, tesis de grado, ¿ya?, o de posgrado. En ese caso, como son trabajos tan extensos, probablemente dé para utilizar hasta 5 niveles. Pero en general, cuando hacemos un trabajo como este, que es un trabajo pequeñito de investigación, probablemente lleguemos al nivel 2 o con suerte al nivel 3. Lo primero que establece APA es que los títulos deben tener mayúsculas solo en la primera letra.
¿ya? Y eso, aparte de establecer los APA, es una norma ortográfica. Por norma ortográfica, los títulos llevan mayúsculas solamente inicial y en las palabras que corresponde llevar mayúscula por norma ortográfica, por ejemplo, los nombres, ¿ya? Y el tamaño y la fuente del texto debe ser igual al resto del texto, es decir, Times New Roman número 12. Entonces dice, el primer título, los títulos más importantes, van en centrado y negrita. Los títulos de segunda categoría también van en negrita, pero ya no van centrados, sino que van alineados a la izquierda. El título de categoría 3 va en negrita, alineado a la izquierda, pero con una sangría y con un punto final. Ojo que los títulos por norma ortográfica no llevan punto final, a no ser que en este caso específico, ¿cierto?, de los del nivel 3 en adelante, ponen punto final. El nivel 4, alineado a la izquierda, en negrita, pero ahí se le agrega que debe ir en cursiva, con sangría y con punto final, y así sucesivamente hasta llegar al nivel 5. ¿Ya? Profesora, Dígame. generalmente en un trabajo uno comete el error de, como es título, uno le sube un poco más el tamaño. Exacto. Pero eso no se hace, ¿cierto? No debería hacerse. No, Ay. al menos en los trabajos de tipo académico. Ahora, ojo, porque muchas veces, y de verdad esto pasa, que hay muchos profes que piden formato APA, pero solo para las citas, y no necesariamente para estos aspectos formales, porque no les interesa, porque derechamente no los conocen. Eso pasa. Entonces puede ser que a un profe no le moleste eso, pero mi pega, digamos, es contarles cómo debería ser, y que si en algún minuto ustedes lo hacen bajo esta normativa, al menos tienen un referente teórico para decir, profesor, sabe que yo lo hice así porque así se establece el formato APA, y APA es un formato, insisto, internacional, ¿ya? Entonces nadie les va a cuestionar eso a ustedes, al menos. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ir al mismo documento que estamos usando de ejemplo y configurar los títulos. Entonces, mirando así este título en general, ¿qué error ven ustedes ahí? ¿Qué comunicación oral y escrita está hacia el lado izquierdo? Ya, Que era todo escrito en mayúscula. Bien, está escrito en mayúscula sostenida, ¿cierto? Todo en mayúscula y además no está centrado, y además no está en negrita. Entonces tenemos harto que hacer aquí con este título. Podríamos hacerlo de la forma fácil, que es seleccionar el título, ¿cierto? Seleccionar el título y darle las características. Yo lo voy a hacer de una forma distinta, pero después van a entender que es una forma que igualmente sirve para después hacer el índice de manera solita, ¿ya? Lo primero que tenemos es que esto está en mayúscula sostenida. Lo que hacemos clásicamente es borrar y volver a escribir, pero aquí arribita hay una letra mayúscula con una A minúscula que me permite no volver a escribir y dejar este texto tipo oración, que sería solamente con la mayúscula inicial. O la puedo dejar con mayúscula sostenida, o la puedo dejar toda en minúscula, o poner mayúscula a cada palabra, ahí yo decido, pero aquí nos sirve el tipo oración, que es con mayúscula inicial. Una vez que tengo eso, lo que voy a hacer es ir acá, a esta parte de Word, que yo creo que todos han visto, y que muchas veces no sabemos bien para qué sirve, y ahí establece categorías de títulos, dice título 1, título 2, título 3, etc. Yo voy a ir al que dice título 1, ¿ya? Y voy a marcar con el clic derecho, modificar. Lo que yo hago aquí, generalmente, es poner que este es el título 1 APA, para yo saber que estoy usando esta normativa. Y voy a configurar que sea Times New Roman, número 12, en negrita, el color negro, porque muchas veces viene como en color azul o en color rojo, y centrado. Centrado. Aceptar, yo lo puedo dejar como predeterminado también. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo selecciono mi título, fíjense, voy arriba y presiono ahí y automáticamente se le va a dar el formato del título 1. Si yo voy a otro título, aquí tengo otro título, voy a seleccionar, lo primero que voy a hacer es sacarle la mayúscula sostenida, tipo oración, le voy a sacar el espacio que tiene ahí, lo selecciono, voy nuevamente acá donde yo ya configuré, y le doy categoría de título 1. Puedo hacer como APA establece 5 niveles de título, yo generalmente, insisto, uno
usualmente utiliza categoría 1, 2, hasta 3, no más que eso. Aquí está el título 2. Voy a modificarlo también. Modificar, y voy a poner título 2, APA, para saber qué es el de APA. Voy a cambiar aquí, Times New Roman, número 12, negrita, porque es negrita también el título 2, el color es negro, pero este es alineado a la izquierda, como aparece ahí, aceptar. Y si ustedes se fijan, si yo tomo este título y digo ahora que es de categoría 2, inmediatamente va a asumir la categoría 2. Vamos a buscar por aquí, hay otro título que dice la escritura. Vamos a hacer el mismo trabajo. Lo voy a seleccionar, título 2, y le voy a cambiar la mayúscula sostenida. Dígame. Profe, pero ¿cómo sabe uno si es título 1, título 2 o título 3? Ya, es por la importancia que tenga en el trabajo que yo estoy haciendo. Por eso es importante organizar la información y yo poder visualizar qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Es lo que nosotros llamaríamos como título y subtítulo. El título 1 sería el título, la introducción es un título 1. Que es muy y después puede ser paso 1, ese es un título, puede ser 2, pero más... Exacto. Entonces ahí ustedes van estableciendo la jerarquía. Ahora, yo les decía que, claro, quizás es más sencillo hacerlo, digamos, de la manera clásica y solamente seleccionar y dar formato, pero miren lo que me permite hacer cuando yo utilizo los estilos rápidos que tiene Word, es ir aquí a... me bloqueé, perdón. Ahí estaba, ya. Estábamos en el inicio, ¿cierto? Si vamos a referencias, tabla de contenido, yo puedo insertar rápidamente una tabla de contenido, que es lo que nosotros llamamos índice, y como ya hice la selección de los títulos, se hace solito. Y ahí me muestra, ¿cierto?, que el título 1 es de categoría 1 porque está más hacia la izquierda y que los otros están dentro de ese. De hecho, me da los números de las páginas. Si yo cambio el número de la página, no sé por qué ahora bajé el contenido, voy a mi tabla y lo que pongo es actualizar tabla y se actualizan los números solitos, no tengo que estar contando yo. Lo otro interesante es que si yo veo que organicé mal mi trabajo y que, por ejemplo, este título que estaba acá no es de categoría 2, sino que es súper importante, yo no me había dado cuenta, y en realidad es un título de categoría 1, porque es un título, no es un subtítulo, lo modifico y puedo inclusive modificar lo que dice, la escritura en educación superior, por ejemplo. Yo modifiqué mi título, porque ahí me quedó más completo, es parte de cuando uno hace su proceso de edición, y pongo actualizar toda la tabla, e inmediatamente las modificaciones que hagan mis títulos se van a ver reflejadas en la tabla de contenido o el índice que nosotros llamamos. Luego quizás me quedaría cambiar eso, ¿cierto? Y poner índice. Aquí. Darle el formato que se utiliza. Listo. ¿Fijan? No sé si hasta ahí vamos, claro. Yo sé que es harta información, pero por último después revisan este video y pueden ir haciéndolo paso a paso. O sea, profesora, en la parte de lo que explica ahora, significa que la idea es que completemos todo y al final hagamos el índice para que esté todo más ordenado y podamos analizar bien los puntos. Sí, de hecho se sugiere que el índice se haga al final, al igual que la introducción y la conclusión, aunque parezca raro porque la introducción va al inicio, se sugiere que se haga al final porque recién ahí yo tengo una visión completa de lo que es mi trabajo. Yo siempre la hago al final esas dos partes porque me cuesta menos. Sí, porque uno ya tiene como una idea respecto de todo lo que hizo. Bueno, entonces eso tendríamos en relación, ¿cierto?, a las categorías de los títulos, que yo espero que lo hayan comprendido en general. Insisto, si esto del tema del uso de Word, que finalmente termina siendo pura práctica, chiquillos, les complica, miren el video de nuevo, y si no,
vayan a YouTube. O sea, en YouTube hay videos de todo y les aseguro que va a haber alguien que explique mejor que yo cómo insertar los títulos, cómo usar los estilos rápidos de Word, porque Hay un encontramos mucha texto que es información. para descargarlo, profesora, que está en internet, creo que en ese cielo, algo así, y es donde salen las normas APA explicadas en forma más detallada y con dibujos, creo. Sí, y yo les voy a dejar igual, tengo un documento que, digamos, en el que está orientado esta presentación, que es del Instituto Javierano, y ahí aparece todo lo relativo, es como un resumen de la norma APA, porque en realidad la norma APA es muy extensa, pero también tengo la versión extendida, por si ustedes la quieren, yo se las puedo compartir en la plataforma, porque obvio que no es el libro en sí, es una foto del libro, pero sirve cuando a veces tenemos dudas respecto de estos elementos. ¿Ya? Profesora, Dígame. ¿el nivel 1 es el más importante o el El- nivel 5 es el más No, importante? el 1 es el más importante. Aquí hay un cuadrito, ¿cierto? Que de alguna manera lo que hace es resumir estos 5 niveles de título y nos va entregando ahí con la forma en que cada uno de ellos queda. Disculpen que sea tan reiterativa, pero recuerden que generalmente nosotros usamos el nivel 1, el 2, hasta el 3. Es muy difícil que usemos el 5, a no ser que sea un trabajo muy extenso el que estamos realizando, como una tesis, por ejemplo. Pasamos a la parte más popular del estilo APA, es la parte que más se usa en el estilo APA, que es cómo nosotros hacemos citas y referencias. Lo primero que tenemos que considerar es que una cita es una expresión parcial de ideas incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente. Esto en términos simples, chiquillos, es copiar y pegar. Es decir, cuando yo tomo algo que escribió otra persona y lo pego en mi trabajo, tengo el deber y la obligación de precisar su origen y su fuente, es decir, quién es el autor, y vamos a ver qué elementos nos van a pedir, y eso tiene que quedar consignado dentro del texto, ¿ya? Dice, en el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de las notas al pie de página. En APA no se utilizan las notas al pie de página, solamente se utiliza el formato de los paréntesis, y la cita, que es esto que va a estar entre paréntesis, nos va a ofrecer información sobre el autor, el año de la publicación y el número de página del lugar de donde yo saqué la información. Ahora, las citas en el formato APA tienen diversas formas de ser, ¿ya? Siempre tenemos que considerar que las citas se van a clasificar en 2 grupos grandes, que son las citas de menos de 40 palabras y las citas de más de 40 palabras. Es decir, yo copio información y esa información que yo copié tiene más de 40 palabras o tiene menos de 40 palabras. Eso es lo que yo tengo que considerar siempre. En el caso de las citas de menos de 40 palabras, nosotros podemos decir que hay citas con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Solamente en las que son con énfasis en el autor, yo pongo primero los datos del autor, y las que son con énfasis en el texto van todas al final. Yo les sugiero, porque Word lo hace automático, es utilizar las que son con énfasis en el texto. Eso de repente cuando son trabajos muy académicos va a depender del estilo que tenga cada una de las personas que escribe, pero insisto, si ustedes utilizan las que son con énfasis en el texto no van a tener ningún problema, siempre y cuando la cita esté bien realizada. Si ustedes se fijan acá, hay un ejemplo, ¿ya? Y aquí la cita, es decir, aquello que yo copié, va entre comillas, no va en cursiva, solo entre comillas, dentro del cuerpo del texto, es decir, aquí voy yo escribiendo, inserto la cita, no cambio de párrafo, porque es una cita de menos de 40 palabras, e incorpora al inicio el apellido del autor, paréntesis, el año de la publicación, y al final de la cita el número de página. ¿Por qué les sugiero yo utilizar las que son con énfasis en el texto? Porque si ustedes se fijan acá, con énfasis en el texto,
es lo mismo, ¿cierto? Estoy escribiendo, decir, se escribe dentro del cuerpo del texto, no se separa en otro párrafo, pongo las comillas y al final en el paréntesis, apellido, coma, año, coma, número de página, en un paréntesis. Entonces así yo estaría haciendo la cita. Datos que contiene la cita, primero el apellido del autor. En el caso de que sean varios autores, Word los organiza solito, ¿ya? Pero siempre va primero, siempre escribimos primero el del autor más famoso, del primer autor. En segundo lugar va el año de la publicación, y en tercero el número de la página donde se encuentra este fragmento que yo cité. Ahí. Así se hace la cita. Las citas de más de 40 palabras también tienen énfasis en el autor y énfasis en el texto, que la diferencia es la misma, pero a diferencia de las citas de menos de 40 palabras, como estas de más de 40 palabras, yo las separo del cuerpo del texto, es decir, dan un párrafo aparte solita, con un espacio más hacia la derecha, ¿ya? No va entre comillas, y al final va el paréntesis, ¿cierto?, con el apellido, el año y el número de la página. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo se hace, porque esto es la primera parte, que es la cita, pero la cita tiene que ir acompañado con los datos para luego hacer la bibliografía. Por favor, al menos en el trabajo que me van a entregar a mí, no pueden usar linkografía, porque linkografía no existe. O sea, existe porque la gente lo hace, pero no es correcto. Inclusive cuando nosotros citamos una página web, no es correcto solo pegar el link. Hay muchos que lo hacen y solo pegan un link. No. Hay datos de la fuente que yo tengo que entregar para hacer una correcta bibliografía. Entonces eso lo vamos a ver en Word. Pero lo primero que vamos a hacer, en este caso, es buscar una fuente confiable. ¿Profe? Dígame. Entonces, el tema de la cita hemos estado engañados un buen tiempo, porque yo por lo menos lo hacía con las comillas. O sea, se hace con comillas cuando es de menos de 40 palabras. Lo que no se hace en cursiva, que mucha gente usa la cursiva para insertar una cita y eso no es correcto. ¿Ya? ¿Cómo vamos a buscar información? Miren, cuando yo busco información porque estoy haciendo un trabajo académico, escribiendo un artículo, algo así, intento de que la mayoría de la información que yo busco no sea de cualquier página de internet, y un buen filtro lo tiene el Google Académico, que yo espero que ustedes hayan usado en algún momento. Lo busco en Google y escribo Google Académico. ¿Cuál es la gracia del Google Académico? Es que los documentos que encuentro ahí ya tienen un filtro, es decir, ya son confiables, son artículos de revistas académicas, son artículos de revistas científicas, ¿ya? Son libros. Entonces tengo ahí un buen repositorio de documentos que son confiables. Y ahí voy a buscar, por ejemplo, respecto a la comunicación humana, no sé, porque estoy escribiendo este texto que tengo ahí yo de ejemplo de la comunicación humana. Y ahí me aparece, por ejemplo, dice que son libros. De hecho, yo puedo filtrar aquí al ladito, porque cuando ya los trabajos son ultra, mega, hiper serios, chiquillos, nos exigen, por ejemplo, que la bibliografía que yo revise no sea de superior a 5 años de antigüedad, o inclusive de 3 años de antigüedad. Entonces yo puedo filtrar acá para decir que sea un artículo que se haya escrito de manera reciente, etc. Voy a buscar, porque aquí hay libros, bueno, aquí tengo... Dice que ha sido citado por 50, así que debe ser un buen documento. Deberían dejar... no me da la opción de descargarlo.
no lo encuentra. Quizás está borrado. A ver si nos vamos a buscar otro. Ya. Entonces, alcanzan a ver el documento aquí, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. Aquí me tienen que prestar atención. Yo voy a sacar, lo voy a anotar aquí porque si no, si voy de un lado para otro, la pantalla resulta un poco compleja. Voy a leer el texto, ¿cierto? Porque aparentemente yo ya lo leí, ya lo voy a leer, porque esta parte que está aquí a mí me sirve. Copiar. Ya. Esta parte a mí me sirve para respaldar lo que yo estoy escribiendo en mi documento, en mi informe de investigación. Esa parte me sirve porque respalda lo que yo sostengo. ¿Qué hago? Voy a pegar. Fíjense aquí, generalmente cuando yo pego información que saqué de otro lugar, y esto para que tengan cuidado, yo pongo conservar solo texto, ¿ya? Porque muchas veces pasa, no pasó ahora, pero muchas veces pasa que el texto o viene con un formato detrás, y de repente queda más gris atrás, y no sé cómo sacarle eso, o queda con un espaciado distinto, queda con un interlineado distinto, y me cuesta mucho arreglarlo, es porque los textos vienen con un formato. Cuando yo pongo pegar solo texto, se pega solo el texto sin el formato que traía. Probablemente lo tenga que arreglar, pero me ahorro el otro trabajo cuando tengo que arreglar, cuando tengo que darle formato. Voy a contar las palabras, selecciono, y aquí abajito, si ustedes se fijan, me aparece que tiene 58 palabras. Entonces, ¿estaría en qué categoría de cita? Superior a 40. Superior a 40 palabras o más de 40 palabras. ¿Se acuerdan cómo eran las citas de más de 40 palabras? No va con entre comillas, sino que se hace un poco hacia la derecha y sin las comillas. Perfecto. Va sin comillas, ¿cierto? Pero va más hacia la derecha. Entonces, ¿qué hago yo con la tecla del tabulador que tengo aquí en el teclado? Que va una flechita para allá y otra para acá, que está sobre el bloqueo de mayúscula. Presiono 2 o 3 veces, y ustedes se fijan que inmediatamente se corrió ya esto más hacia la derecha. Y lo otro es que al final van los datos de apellido del autor, año de la publicación y número de página. Ahora, ¿qué es importante aquí? Que Word hace esto de manera automática y luego inserta la bibliografía de manera automática. Fíjense, voy a ir acá a referencias, y si ustedes se fijan aquí ya me dice estilo APA. Y ojo ahí porque hay algunos que traen APA sexta edición y hay algunos que traen APA quinta edición también. Presionen donde dice sexta, que es la última que se está utilizando hasta que no se actualicen Word y ya empieza a aparecer la séptima edición. APA sexta edición, presiono allí. ¿Qué me tiene que preocupar? Que yo ponga el cursor al final de mi cita. Voy a marcar solo para poder identificarla bien, voy a resaltar la cita. Pongo el cursor al final de la cita, cuando voy a referencias pongo insertar cita, agregar nueva fuente. ¿Qué es lo bueno que tiene Word en este caso? No es el mejor de referencia, hay otros, pero es bastante útil para fines académicos, es que me va a indicar, primero me va a decir, ¿qué es lo que yo quiero citar? Un libro, un artículo de revista, un artículo de periódico, un informe, un sitio web, un documento de un sitio web, una grabación de sonido, etc. Y dependiente de lo que yo marque, me va a ir cambiando los campos que yo tengo que completar para hacer la bibliografía. En este caso, nosotros vamos a poner que es un artículo de revista científica. Y me va a pedir estos datos, ¿ya? Que los voy a anotar solo una vez para no ir de un lugar a otro. Me va a pedir el autor, me va a pedir el título, el nombre de la revista, el año
y las páginas, ¿ya? Porque los artículos de revista siempre están desde una página hasta otra. Y lo otro que nosotros necesitamos incorporar es el número de la página de donde yo saqué la información. Entonces voy a ir a mi documento. Aquí está. Voy a ir a mi documento y lo primero que voy a recolectar es el número de la página de donde yo saqué la información, que es la página 41. Y voy a ir por la otra información. Me pide autor. En este caso es Matilde García. El título se llama La comunicación en la escuela. El nombre de la revista, si ustedes se fijan, aparece, yo lo vi que aparecía, no aparece, ya, entonces le vamos a poner que no tiene nombre. El año tampoco aparece, no, es muy bueno cuando no aparece tanta información. A veces cuando no está en inicio está al final. No, no aparece. Cuando no hay año se pone S.F, que significa sin fecha. Y las páginas, vamos a ir a la primera, ¿qué página era? De la 39 a la 52. Entonces, vamos a ir a nuestro documento y vamos a escribir. Autor era Matilde García. Siempre les sugiero poner en ese orden nombre, apellido. Si hay más de un autor, nombre, apellido, punto y coma. Nombre, apellido, punto y coma. Porque Word luego los invierte y lee en la segunda palabra como el apellido. Entonces, si lo ponemos a la inversa, se enreda, ¿ya? Título se llamaba La comunicación en la escuela. El nombre no tenía, así que vamos a repetir el nombre del autor. El año tampoco, cuando no hay año ponemos S.F, que es sin fecha, y las páginas de la 39 a la 52, aceptar. Y aquí automáticamente se inserta, no tenía año, entonces no aparece el año, la cita. ¿Qué le falta a esta cita? El número de página de donde saqué la información. El número de página. Entonces, ¿qué hago yo? Voy acá, editar cita, y al tiro inmediatamente Word sabe que lo que me falta es el número de la página, entonces yo voy a poner 41, que era la página de donde lo sacamos, y se hace automáticamente. Usted me puede decir, pero profe, era más fácil poner el paréntesis y anotar 3 datos y listo. Sí, es más fácil, pero ¿cuál es la gracia de hacerlo así? Es que luego cuando yo termino mi trabajo y tengo que insertar la bibliografía, ¿ya? Tengo que insertar la bibliografía, voy aquí, presiono donde dice bibliografía, y se inserta de manera automática, solita, la bibliografía, y APA dice que cuando yo cito una revista, tiene que ir el autor, coma, el nombre del autor, paréntesis, el año de la publicación, punto, el título, punto, el nombre de la revista en cursiva, a diferencia de los libros que el nombre de la revista no va en cursiva, y en las páginas. Entonces yo me ahorro de aprenderme toda esa chaya, y finalmente lo que hago es solamente rellenar los campos. Y si yo quiero seguir utilizando ese mismo documento e insertar otras citas, luego entonces copio, pego, sitúo al final y ya tengo la fuente lista, entonces pincho y se va a hacer solo, si es que ya incorporé la fuente. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora vamos a buscar una página web. Entonces aquí en Google vamos a buscar Profesora, dígame.
¿El informe tiene algún mínimo o máximo de citas que tengamos que poner? No, mire qué bueno, no establecí eso. Pero si ustedes van a ocupar información externa, toda esa información tienen que citarla. Y si, por ejemplo, sacamos información, pero la moldamos a nuestra, como que a nuestras palabras y lo que nosotros entendimos. Eso igualmente se cita, porque eso se llama una cita de parafraseo, que se las voy a explicar enseguida. ¿Ya? Estas son citas directas, pero también hay citas de parafraseo. Pero entonces tendríamos que citar casi todo el trabajo, porque O sea, casi toda la información la sacamos de internet siempre. Ya, entonces tienen que citarlo, porque si no lo citan es plagio. Si lo citan, no es plagio y están respaldando lo que ustedes están escribiendo. Ah, ya. ¿Ya? Miren, por ejemplo, aquí voy a ir a una página. No, pero eso es un curso que ofrece. Puedo citar un video, pero quiero citar una página web. Ya. Aquí. Ya, esto es una página y no sé, pensemos que esto que está aquí a mí me sirve. A mí me sirve para lo que yo estoy haciendo. Voy a mi documento. En este caso es una cita de menos de 40 palabras, yo les digo, porque uno como que las cacha al tiro. Lo voy a pegar. Mira, ahí me pega el tiro una fuente, como un mecanismo que las páginas tienen para que no se haga plagio. Ya, pegué solo el texto, voy a eliminar eso. Esta es mi cita, cuento, tiene 18 palabras. Cuando tenía menos de 40 palabras, tiene que ir en el cuerpo del texto, es decir, no en un párrafo aparte, y en este caso tiene que llevar comillas. Pongo las comillas y luego vienen los datos. En este caso, lo que yo voy a hacer es agregar una nueva fuente, que es una página web, un sitio web, y ahí cambia. ¿Qué datos me pide? Me pide el autor, el nombre del sitio, lo puedo registrar solo una vez, el año, el mes, el día, y la URL, que es el link. Entonces voy a la página de donde extraje la información y voy a buscar todos estos datos. Vamos a ver si aparece autor. No aparece autor, entonces tendríamos que decir que este es un... aquí está. Aquí están los datos. De hecho, me dicen cómo citarlo. El autor es María Rafino. María Rafino. El nombre del sitio se llama Concepto. Concepto de. El año de la publicación es dice la última edición es el 20 de julio. Recuerden que los sitios web son dinámicos, probablemente esto se toma la actualización del día anterior. Y si no tenemos una fecha antes, vamos a respetar la que aparece acá, que es el 2020, julio, el día 20, y la URL, que es el link. Y lo vamos a copiar. Vamos a ir acá entonces. El autor era María Rafino. El nombre del sitio web era Concepto de. El año 2020, mes julio, día 20. Y la URL, que es el link. Hay un dato adicional que yo puedo agregar cuando pongo mostrar otros campos. Si es que tengo otra información también la puedo agregar. En el caso de los sitios web, insisto, como son sitios dinámicos, yo sugiero ingresar los datos del día en que realicé la consulta, porque puede ser que consulte hoy día, pero que en 3 días más esa información cambie, ¿ya? Entonces, yo voy a poner que fue en el 2020, en julio, y hoy día es el día 21, ¿ya? Aceptar. Entonces tengo acá, listo esto. Ahora, me falta el número de página, pero pasa que con los sitios web,
Los sitios web son continuos, son textos continuos, por lo tanto no tengo un número de página, pero lo que sí tengo es un número de párrafo. Entonces si yo lo saqué de acá, de aquí, cuento los párrafos. Entonces tenemos 1, 2, 3, ya, lo saqué del párrafo 3. Por decir algo, no me acuerdo de qué párrafo lo saqué en específico. Entonces lo que voy a anotar en el documento, en vez de la página, es el número de párrafo y pongo 3. ¿Aceptar? Listo. Voy a mi bibliografía, porque agregué una nueva fuente, y lo que hago es actualizar y se inserta la bibliografía en normativa APA para sitios web. Entonces, insisto, cuando aprendemos a utilizar Word, en este caso, lo que pasa es que me ahorro un montón de tiempo porque hay muchas cosas que Word ya sabe que tiene incorporada y que yo no necesito saber, pero sí necesito utilizar, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? Es mucha información, yo lo sé. ¿Pueden decir algo? ¿Pueden decir sí, no, tal vez, quizás? Bien, profe. Ya, gracias. Retroalimentación. Bien. Algunos datos útiles en relación a las citas. Yo puedo manipular las citas, solo con ciertos límites, ¿ya? Por ejemplo, la extensión. Por ejemplo, si tengo una cita de más de 40 palabras, pero muy larga, y la verdad no todo me sirve, lo que yo puedo hacer es eliminar un segmento de la cita en el medio, por ejemplo, incorporándose un paréntesis, 3 puntos, cierre paréntesis. Entonces lo que hago ahí es declarar que en ese lugar había otra información, pero que en efecto a mí no me sirve, y acorté la cita. Entonces yo la puedo acortar de esa manera, solo de esa manera. No hay otra forma de acortar citas, ¿ya? Y llegamos finalmente a lo que comentábamos recién, que son las citas de parafraseo. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces tomamos información que está en la web, ¿cierto? En sitio, porque hoy día lo que más se utiliza es la web como fuente de información, pero yo sutilmente, ¿cierto? Le cambio las palabras y lo pongo en palabras propias. Eso se llama parafrasear, ¿ya? Y cuando yo hago parafraseo, igualmente tengo que decir de dónde saqué las ideas. Y si es necesario agregar una cita cuando se dice una idea de un autor en palabras propias, al igual que las citas textuales, las de parafraseo son de dos tipos y que están basadas en el autor o basadas en el texto, ¿ya? Pero ¿cómo se hacen? Yo escribo, no es necesario que agregue paréntesis, no es necesario que agregue comillas, tampoco es necesario que ponga la información en otro párrafo, yo sigo escribiendo porque lo estoy escribiendo con mis palabras, pero al final de eso que yo escribí, pongo apellido del autor, coma, año de la publicación. ¿Ya? Entonces cuando yo estoy leyendo entiendo que este segmento que está previo a esta información es un parafraseo, es decir, lo dijo este autor, pero que probablemente utilizando otras palabras. Y yo lo modifiqué utilizando mis palabras. ¿Ya? Profesora, Dígame. pero por ejemplo, si sacáramos toda la información de un solo libro, por ¿Ya? así decirlo, ¿es necesario estarlo citando a cada rato o puede ser una o dos o al final del informe citarse? O sea, al menos cada vez que haga referencia directa a lo que él dijo. Tendré que incorporar la cita, ¿ya? Ahora, en el caso de las citas de parafraseo, no va número de página, porque puede ser que yo lea 3 páginas y escriba un párrafo. Entonces no va el número de página. Si ustedes se fijan, solamente se incorpora el apellido, coma, el año. Y yo puedo hacer el mismo sistema que yo ya les mostré, ¿cierto? En Word, y al final se va a agregar solita la bibliografía. Entonces ahí están los dos ejemplos de las citas de parafraseo. Les dejo aquí algunos datos útiles. Primero es que hay una página que se llama normasapa.com, hay muchas de Normasapa, pero yo les comparto esta que es bastante confiable. ¿Qué encontramos en esta página? Bueno, distinta información de qué son las normas APA. También aparece este cuadrito que a mí me parece espectacular porque muchas veces encontramos información en internet que no tiene toda la información que se requiere.
Entonces aquí dice cómo citar y referenciar sin tener toda la información disponible. ¿Y dónde lo abrió? ¿Cómo citar con normas APA? No. ¿Cómo citar? No abrió lo mismo. Acá. ¿Cómo citar y referenciar sin tener toda la información disponible? Entonces aquí aparece, por ejemplo, lo que yo les decía. ¿Qué pasa si falta la fecha? Entonces pongo S.F. que significa sin fecha. ¿Qué pasa si no hay ninguna información? Cambien el documento porque si no tiene ninguna información probablemente no sea un documento muy confiable. Si es que falta el autor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es que falta el título, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si es que falta el autor y la fecha, si es que falta el autor, el título, etcétera, ¿ya? Entonces ahí me va indicando qué es lo que debo hacer en cada uno de los casos según la normativa APA. Entonces este cuadrito es bien interesante. Y cómo hacer referencia y bibliografía en norma APA es otra información, o sea, hay mucha información en esa página, y aparece cómo hacer la referencia al libro, imágenes, películas, informes, canciones, películas, YouTube, fotos, o sea, yo puedo citar todo, ¿ya? Tienen que entender que lo que prima acá es que yo sea transparente y honesto, y que si saco la información de algún lado, lo declare, ¿ya? Yo diga, esto lo saqué de aquí, y esta fue la persona autora de esta idea, autor de este texto que está, ¿ya? Y entonces aquí aparecen las referencias, si es que tienen un autor, dos autores, tres autores, etc. Y hay generadores automáticos de referencia también, si es que no nos acomodamos mucho a Word, podemos hacerla de otra manera. Hay otros gestores de cita bibliográfica muy buenos, que igualmente pueden consultar y utilizar, ¿ya? Y les voy a dejar este documento, que está ahí igualmente disponible para que lo descarguen del documento de PDF, que es las normas APA, que es un resumen, una síntesis de las normas APA del Centro de Escritura Javeriano, que es muy completo, la verdad. Bien, dicho esto, termino con lo que quería compartirles el día de hoy,